misericordia, Señor, es visible a nuestros ojos materiales. Vemos cómo tú, Señor, te mueves en medio de nosotros, obrando con poder, obrando en amor, obrando en misericordia. Porque tú eres un Dios grande, Señor, un Padre que ama, Señor, de una manera inexplicable. Te amamos, Señor, en esta noche. Sabemos que tú, Señor, nos permites reunirnos para honrar y glorificar tu nombre. Por eso tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es el honor. Amén. Amén. Sí, Señor. Tú eres aquel que nos amó, Padre. Eres aquel que vive por los siglos de los siglos. Eres incomparable, Padre. A ti hemos venido a cantar, Señor. Hemos venido a cantar, a exaltar tu grandeza, a exaltar tu poderío, a exaltar por lo que tú eres, Señor, por lo que tú haces y por lo que tú harás, Señor, a favor nuestro, a favor de tu pueblo. Tú eres el grande, el gran yo soy, el poderoso, el Dios, el exaltado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Nosotros te alabamos, nosotros te damos toda la gloria, porque eres digno de toda alabanza, de toda exaltación.
bendición, Señor. Tú eres aquel que ha vencido. Tú eres aquel que gobierna con poder, con autoridad. Tú eres aquel que nos ha dado esperanza, nos ha dado vida. Tú eres aquel que nos ha dado mucho más de lo que hemos pedido. No nos haces los desamparados, porque tú eres el Dios el que todo lo puede, el que prevalece. Tú eres el grande, invencible. Eres tu Señor. Gracias, Padre. Toda cosa buena, toda dádiva buena proviene del Señor. Por eso te alabamos hoy, por eso bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Padre, porque no hay nadie como tú. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, yo te alabo tu grandeza, solo tú eres digno, porque quiero exaltar, me ofrendo a ti, levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza, solo tú eres digno, porque quiero exaltar, me ofrendo a ti, levanto y me postro ante tu altar, y vengo ante tus pies para adorar.
tus pies para adorar. Estamos, Señor, adorándote. Vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, de gracia, del trono del Cordero, y vengo ante tus pies para adorar. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, te alabamos porque tú eres bueno, eres sin igual. No hay nadie Tu como gracia es tú, desbordante, Señor. Señor. Tu paciencia no tiene límites. Tu amor es inagotable, Padre. Oh, Cordero Santo, alabamos tu grandeza, alabamos tu poder, alabamos tu hermosura. Porque tú eres el Cordero Santo. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos a ti, Padre, porque eres bueno, porque eres incomparable, porque no hay nadie igual a ti, Señor. Tú eres el Dios de nuestro corazón. Tú eres nuestro amado. Tú eres el Rey. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Oh, gracias, Padre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tuya es mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tuya es mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor.
Dios eterno, Dios verdadero, creador y sustentador de Sí, todas las Señor, cosas. así es. Nuestro Redentor, digno de gloria, digno de alabanza, digno de toda la adoración. Amén. Ante ti, Señor, venimos voluntariamente y con la libertad que hemos recibido para poder darte a ti la gloria, reconocer tu santidad, proclamar tu señorío, adorarte, reconocer tu bondad, tu misericordia, tu paciencia en nuestras vidas, agradecerte por tus beneficios, por tu obra a favor nuestro, Amén. por darnos entendimiento, por darnos libertad. Gracias, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por alcanzarnos, por atraernos, por revelarte a nosotros, por darnos entendimiento de tu voluntad, Así es, tu plan de redención. Amén. Gracias, Señor, por habernos alcanzado con tu Así es, misericordia, Padre. por rodearnos con tu gracia. Padre, gracias. En tu presencia encontramos libertad, vida. Amén. Tu presencia, Señor, somos ministrados Amén. con tu vida, nuevas fuerzas, Sí, Señor. tu presencia y plenitud de gozo. Amén. Bendito Dios, Sí, Padre. bendito Rey, sea exaltado tu nombre para siempre. Padre, te esperamos en ti, en tu palabra, en tus promesas. Te esperamos a ti, Señor. Y te pedimos esta noche que hables a nuestro corazón mientras meditamos en tu palabra. Así es. En el nombre de Jesús te adoramos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por su misericordia. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos todos. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 9, verso 1. Vamos a la palabra de Dios esta noche. Carta de Pablo a los romanos, a los creyentes que estaban en Roma. Increíble que el apóstol Pablo pueda escribir una gran cantidad de doctrinas dirigidas a esta iglesia en Roma, lo cual significa que el Evangelio penetró, y aún se nos habla ahí hasta de algunos discípulos en la casa de Herodes, o sea, en el palacio. Y el hecho de que existe una carta a los romanos significa que habían creyentes que estaban en esta ciudad y que habían sido alcanzados con el Evangelio. Y hay una gran cantidad de doctrina que podemos encontrar en esta carta en particular. Vamos a ocupar solamente unos versos. Hay tanto que aprender, hay tanto que recordar, hay tanto en lo que podemos crecer en nuestro entendimiento en la palabra. Y nos detenemos esta noche en esta porción de la Escritura, Romanos capítulo 9, verso 1. Dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En la Biblia nosotros encontramos una separación. Hay otra porción de la palabra donde también en palabra del apóstol Pablo se nos habla acerca de tres grupos diferentes. Se nos habla de judíos, gentiles y la iglesia. Y nosotros, como el pueblo de Dios, como parte de la iglesia, tenemos que entender esa división que hay.
quizá espiritualmente hablando. Entender que el pueblo judío son los descendientes de Abraham, que los gentiles son el resto de todas las naciones que no pertenecen o que no pertenecemos a la descendencia de Abraham. No podemos probar, aunque tengamos un porcentaje de sangre judía, no podemos probar que pertenecemos a ninguna de las tribus de Israel. Y el otro grupo es la iglesia, que está conformado con los gentiles y con los judíos que hemos creído que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Señor, que Él es Dios manifestado en la carne, que Él también es el Hijo de Dios en ese misterio de 1 Timoteo 3:16. Entonces, interesante que el apóstol Pablo aquí pone en realce de una manera bien directa la divinidad del Señor, un texto que usted debe de recordar para poder fundamentar su fe en que en ese misterio de la piedad en el cual Dios fue manifestado en la carne, el Señor Jesucristo fue introducido, fue reconocido como el Hijo de Dios temporalmente, pero aquí el apóstol Pablo dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Y en su revelación en Apocalipsis, el mismo Señor Jesús le dice a Juan: yo soy el que vivo, el que estuve muerto, y ahora tengo las llaves de la muerte, del Hades, yo soy el Todopoderoso. Un misterio que es bien difícil de explicar para la mayoría de cristianos evangélicos que no han profundizado en la conexión de las Escrituras, que nos revelan y que nos muestran cómo podemos probar que Jesús es Dios si también Él es el Hijo de Dios. Ahora, en este texto en particular se nos pone en realce esa verdad, pero yo quiero tocar el tema principal que el apóstol Pablo utiliza en esta porción de la palabra, porque él está hablando de la tristeza que él tiene, del sentimiento que el apóstol Pablo tiene. El apóstol Pablo está hablando de la tristeza que tiene por sus familiares, por sus parientes que pertenecen a Israel. Él llegó a entender que, habiendo sido un fariseo de fariseos, habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, ellos tenían una posición privilegiada porque ellos conocían las Escrituras. Y el apóstol Pablo sabe que había una posición privilegiada siendo israelitas. Entonces él se está refiriendo a sus familiares, a sus parientes en la carne, pero lo hace también con un enfoque más amplio, en el sentido que Israel, siendo la descendencia de Abraham, debió haber reconocido al Señor Jesucristo cuando se manifestó. Pero ¿qué registró el apóstol Juan? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y de ahí viene la verdad, la declaración de cómo nosotros fuimos adoptados hijos de Dios, ¿verdad? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? Le hemos reconocido, hemos creído en Él. Y eso nos coloca en la posición de hijos adoptados. Mientras que Israel, y ese es el enfoque del apóstol Pablo, mientras que Israel se queda afuera. Interesante notar el hecho de que el apóstol Pablo menciona que la posición espiritual israelita, una posición privilegiada, no les permitió a ellos el poder alcanzar la gracia de Dios, no les permitió el poder ser insertados en el nuevo pacto, no les permitió alcanzar la salvación. Y esto es algo bien radical y bien claro que el Señor Jesucristo incluso tocó de una manera directa cuando Él le dijo a los fariseos que ellos eran hijos de su padre el diablo. Y ellos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, Jesús mismo viene a hablarle a descendientes de Abraham, a fariseos, a líderes religiosos, gente que probablemente o seguramente podía probar a qué tribu pertenecían. Y Jesús les dice que son hijos del diablo. Porque hay que entender nosotros esos tres grupos de los cuales la Biblia habla: los judíos, los gentiles y la iglesia. Y hay que entender que la iglesia está conformada por los creyentes que proceden de las naciones gentiles y por los creyentes de la nación de Israel. Pero que en el plan divino,
Él quería bendecir a la descendencia de Abraham. Hay un pacto con Abraham, hay promesas para la descendencia de Abraham, pero la salvación no era algo automático como los israelitas creían. La salvación no era algo que les pertenecía a ellos simplemente por causa de la promesa de bendición, porque cuando vemos la promesa de bendición, esta promesa incluye una declaración que es clave: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que es en Cristo que está la bendición. Y ellos desecharon la piedra fundamental. Los judíos rechazaron la piedra angular, lo más importante, al Señor Jesucristo, al Mesías, lo rechazaron. Entonces Pablo, entendamos el sentimiento del apóstol Pablo. Pablo dice o expresa en esta carta que él tiene un sentimiento, una tristeza continua, permanente, y hasta habla de dolor en su corazón, un dolor tan grande porque él está consciente de esta realidad. Él es parte del nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo, pero sus familiares judíos, sus parientes, su familia extendida y toda la nación de Israel está fuera del pacto porque no han reconocido a Jesucristo como el Señor. Porque no han entendido que Él es Emmanuel, porque no han entendido que de Él es de quien hablan las Escrituras. Y el apóstol Pablo expresa que tiene tal dolor que yo lo conecto con una actitud de amor, porque él dice que él estaría incluso dispuesto a sufrir en sustitución de él. Porque por eso la palabra dice que él deseaba ser anatema, o sea, si él podía hacerse maldito o maldición con tal de que sus familiares fueran salvos, él expresa que él está en esa disposición. Imagínense qué amor más profundo el del apóstol Pablo. Y por eso es que yo entiendo que él estuvo dispuesto a gastar su vida y lo escribió y lo cumplió. Él dijo: yo con el mayor placer me gastaré lo mío y aún a mí mismo por amor de ustedes, aunque yo sé que amándolos más pueda ser amado menos. El apóstol Pablo usó su vida completamente para poder hacer discípulos, para poder llevar el evangelio a toda la región de Asia como se conoce ahora. Entonces nosotros podemos ver que realmente no eran simplemente palabras. Pablo dice: yo deseaba ser anatema. Pablo está diciendo: si yo pudiera tomar el lugar de ellos, yo lo haría. Pero eso es algo imposible, porque ya nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra maldición y ahora la bendición está disponible para todo aquel que crea en Él. Pero luego el asunto es la responsabilidad nuestra de permanecer en fe, de permanecer apropiándonos de las promesas, de permanecer creciendo en el conocimiento de la palabra, en la revelación de su voluntad. Y ahí es donde la mayor parte de evangélicos falla. Porque una vez llegan al conocimiento de la salvación por gracia, perdón de pecados, la vida eterna por medio de Jesús, como que hay un conformismo, hay un estancamiento, cuando en realidad deberíamos de anhelar más, porque Dios tiene muchísimo más que darnos, que revelar a nuestra vida, y nosotros podríamos ser usados por Dios de una manera que para nosotros es inimaginable, porque Dios puede hacer cosas grandes con personas insignificantes. Entonces Pablo está poniendo en realce el hecho de que la nación de Israel tenía una posición privilegiada. Y nosotros tenemos que también aplicar eso en nuestra vida, porque ahora como iglesia tenemos una posición privilegiada y tenemos que cuidarla. Porque si Israel, que era el verdadero olivo, Dios trató con él de una manera severa, nosotros que somos ramas injertadas en el olivo, el mismo apóstol Pablo dice: tienes que tener temor, dice, no sea que tú también seas desarraigado. Entonces Pablo habla acerca de la condición privilegiada y entonces hace esta lista. Dice que a ellos les pertenece la adopción, o sea, el ser colocados como hijos de Dios. Dios era padre para Israel en el Antiguo Testamento. A ellos les corresponde la gloria, la revelación de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, el llamado de Dios a ser participantes de la gloria. A ellos les pertenece el pacto. El pacto fue dado a través de Abraham. Y Dios, dice la palabra, de que no pudiendo jurar por nadie mayor, juró por sí mismo. Entonces el pacto de Dios con Abraham era algo firme, pero ellos lo violaron.
A ellos les pertenecía la ley, ellos recibieron la ley. Conocían los principios espirituales del reino, pero los pervirtieron, los desobedecieron, los cambiaron. A ellos les pertenecía la instrucción con respecto al culto. Solo los israelitas, usted ubíquese con una mente amplia con respecto a todas las religiones en el Antiguo Testamento. Solo los israelitas sabían cómo adorar verdaderamente al Dios verdadero. Las demás naciones adoraban ídolos, adoraban dioses que no son dioses, que no son nada, adoraban demonios y lo hacían de maneras absurdas, lo hacían de maneras terribles, como la adoración a Baal, que incluía sacrificar niños, entregándolos al fuego. Entonces solamente a Israel le fue revelado el culto, el ministerio sacerdotal, el simbolismo de la sangre, la expiación al matar los animales en sustitución de los culpables. Todo esto el apóstol Pablo lo pone en realce diciendo, es que ellos que recibieron todo esto ahora están fuera del pacto, están fuera de la revelación, tienen un corazón endurecido. Al final del capítulo 9 él enfoca que el problema es la falta de fe, y él habla acerca de que la posición privilegiada que tenían no les sirvió de nada. Pablo dice que a ellos les fueron dadas las promesas. Entonces nosotros podemos entender que el apóstol Pablo primero está tratando de exponer que los israelitas tenían una posición privilegiada con respecto al resto de las naciones, con respecto a los gentiles, pero al final no les sirvió de nada, porque están condenados, están sin esperanza, como Jesús le dijo a los fariseos o a los israelitas en general: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir, porque para ser salvo hay que creer que Jesús es el Señor. Hay que creer que en su nombre hay perdón de pecados. Hay que creer que Él murió por nuestros pecados. Hay que creer que Él resucitó, que Él está sentado a la diestra del Padre, y hay que creer que Él volverá. Entonces Él le dice a los judíos: si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Y es lo mismo ahora con toda la gente, con nuestros familiares, los que no han creído que Jesús es el Señor, los que prefieren irse a través de la Virgen, los que prefieren irse a través de los santos, los que prefieren irse a través de la cabeza de la iglesia, que es el Santo Padre, los que prefieren irse a través de la religión, están en la misma condición que los israelitas, están separados de Dios. Y entonces nosotros tenemos que hacer una aplicación práctica en nuestra vida con relación a la condición del apóstol Pablo en su relación con sus familiares y la condición nuestra con relación a nuestros familiares. El apóstol Pablo dice, antes de que hable de la aplicación nuestra o personal, el apóstol Pablo incluye que dentro de la genealogía de ellos están los patriarcas. Entonces viene una secuencia histórica de personajes, viene una secuencia de personas de fe, de personas que experimentaron el poder, el respaldo de Dios, y con las cuales Dios continuó obrando, manifestándose y hasta haciendo pactos también. Y entonces dice de que los patriarcas le pertenecen a Israel, y luego menciona que de ellos vino el Mesías, y hace la declaración: el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces la posición de Israel, hermanos, al verla así como bien claramente, la nación de Israel tenía una posición privilegiada. Y es tan privilegiada que aún hasta el día de hoy ellos siguen teniendo una condición hasta cierto punto envidiable por causa de la bendición que Dios declaró sobre Abraham, la cual ha causado que Israel en sí como nación, a pesar de su pecado, sea una nación bendita. Y ha sido tan bendita que Dios dijo que Él iba a maldecir a los que lo maldijeran y que iba a bendecir a los que lo bendijeran. Y Dios no los ha dejado. Dios los ha castigado, Dios los ha dejado por un breve tiempo, como dice la palabra, pero ahí está la nación de Israel, testimonio de la misericordia de Dios. Una nación en la cual se han cumplido promesas tremendas, como por ejemplo que el desierto iba a florecer. Según dicen por ahí, hermano, en Israel se produce la mayor cantidad de flores y las flores más bellas y se producen en el desierto. La tecnología ni
millonarios, los más millonarios del mundo son israelitas o de ascendencia israelita, porque son una nación bendita, porque Dios bendijo a Abraham, bendijo a su descendencia. Pero cuando hablamos de la salvación, la bendición viene a través del Mesías, al cual ellos rechazaron. Y entonces Pablo está en esa posición y les escribe a los romanos diciéndoles: quiero contarles que yo continuamente pienso en mis parientes, pienso en mis familiares, los que no han llegado al conocimiento de Cristo, y tengo un dolor en mi corazón, tengo tristeza en mi corazón por ellos, y es tan grande que si yo pudiera dar mi vida por ellos, la daría. Ese es el enfoque. Entonces nosotros tenemos que hacer de esto una aplicación práctica en nuestra vida, nuestros familiares en Cristo. Sí, nosotros estamos aquí, tenemos que evitar caer en el error de Pedro, Jacobo y Juan, que cuando subieron con el Señor al monte en el cual Él se transfiguró, ellos estaban allá en la gloria. ¿Y qué le dijeron al Señor cuando el Señor se transfiguró? Hagamos una enramada. Bueno, para nosotros estar aquí, Señor. Hagamos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos se querían quedar en el culto. Ellos querían quedarse en ese lugar donde la gloria se estaba manifestando. Querían quedarse en la presencia de Dios. Y hermanos, esto se parece a nuestras experiencias. Yo hay veces que no quisiera parar de adorar. Yo quisiera que siguiéramos y que no existiera el reloj y que no hubiera tiempo para poder estar con ese pensamiento de los límites. ¿A alguien le pasa lo mismo que a mí? Yo a veces quisiera continuar en la adoración y permanecer, y los apóstoles experimentaron eso, pero usted ve que inmediatamente que ellos bajan encuentran la realidad de un mundo bajo la opresión demoníaca, un mundo sin esperanza, un mundo débil, y usted tiene que conectar la experiencia de la transfiguración con la experiencia de la incapacidad de los 9 apóstoles restantes que no habían podido echar fuera un demonio. Y luego el Señor tiene que reprenderlos y les dice que es por la poca fe. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de que, si bien es cierto podemos tener experiencias de nuestra comunión con Dios, yo personalmente vivo con esta convicción: mi tiempo de adoración a Dios, mi tiempo de alabanza causa que Dios me ministre con su vida y con nuevas fuerzas. ¿Cuántos pueden creer que eso es verdad? Dios nos ministra mientras nosotros le ministramos a Él. Dios nos guarda, nos sostiene, nos vivifica. Pero no tenemos que olvidar que hay gente, que hay un mundo necesitado, que hay gente muriendo sin esperanza, y entonces tenemos que imitar al apóstol Pablo. Tenemos que hacer una aplicación práctica en nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Número 1, recuerde el estado espiritual de sus familiares siempre. O sea, sí es bueno para nosotros estar aquí. ¿Cuántos se gozan cuando estamos aquí? Solo unos cuantos. Pero usted siempre tiene que recordar la condición de sus parientes, quizás de sus padres, hermanos, primos, quizás hijos, quizás hasta cónyuge. Usted siempre tiene que recordar el estado espiritual de su familia y tiene que hacer algo para atraerlos. ¿Qué es lo que puede hacer para atraerlos? Testificarles, servirles, mostrarles a Cristo a través de su vida. No mostrarles la religión, sino una vida de servicio, pero también una vida de testimonio, lo cual significa que hay cambios de acuerdo a la palabra de Dios. Un cambio, una vida cambiada es la mejor manera de predicar. Cuando la gente mira su conducta, cuando la gente mira cómo usted se conduce, cuando la gente ve una vida transformada, lejos de los vicios, lejos del desorden, lejos de la maldad, de la injusticia, eso dice mucho, mucho más que las palabras. Pero las palabras son importantes. Entonces lo segundo que usted tiene que hacer es eso, ¿verdad? Tratar de atraerlos, sirviéndoles, siendo un testimonio para ellos. Lo tercero que podemos hacer es interceder. No deje de interceder por sus familiares, hermano. No deje de clamar que Dios los guarde de la muerte. No clame por la conversión, porque ellos tienen que arrepentirse. Es incorrecto decir: quiero pedir por conversión. No, Dios no va a convertir a las personas. Dios nos llama al arrepentimiento.
El Señor llamó al pueblo de Israel: conviértanse. Es una responsabilidad del ser humano convertirse. No es bíblico, no es correcto, no es ni lógico pedirle a Dios por la conversión de alguien, pero sí es correcto pedirle a Dios que lo guarde de la muerte, que lo libre del lazo del cazador, que lo atraiga, que se revele por el Espíritu Santo, que ponga personas que le hablen, que puedan llegar a su corazón. Entonces es interesante o importante, mejor dicho, interceder por nuestros familiares. Y lo último, lo número 4, primero es recordar su estado espiritual siempre. Segundo es hacer algo por atraerlos. Tercero es interceder que sean guardados de la muerte. Y lo cuarto es siempre semillas de la palabra de Dios. Nuestros familiares no quieren oír un gran sermón. ¿Cuántos están conmigo con que a los que más cuesta evangelizar a nuestra propia familia? ¿Hay alguien conmigo esta noche? Es más fácil evangelizar a un extraño, ¿verdad? Mire, para mí es más fácil hablarle a alguien en un avión que nunca jamás lo he visto, no me conoce, y comienzo a hablarle que hablar con mi hermana. Más fácil hablarle a una persona desconocida en un banco, en algún lugar, en cualquier parte, que hablarle a un familiar. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Y una de las cosas que podemos hacer es sembrar semillas de la palabra. Mire, pero está escrito. Mire, pero la palabra dice esto. Sembrar semillas de la palabra. Ahora, hay algunos ejemplos de cómo podríamos actuar de una manera bien sencilla. Fíjese que en Juan capítulo 4, verso 29, nosotros encontramos, en Juan 4 encontramos la historia de nuestro Señor Jesucristo buscando, porque Él fue a encontrarse con esa mujer, hablando con la mujer samaritana, con la mujer de Samaria. Y después de toda la plática y toda la conversación que el Señor tuvo con ella, en la cual le ofreció agua viva, la mujer se fue, porque el Señor le dijo que fuera a llamar a su marido. Y la mujer se fue a hacer algo que es bien interesante, es algo simple y sencillo, que yo quiero cargar su corazón con relación a sus familiares, con relación a sus conocidos. Ella fue a la ciudad y comenzó a decir esto: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Solo eso. Encontraba a alguien más. Acabo de estar hablando con alguien allá en el pozo. Y yo creo que es profeta porque me dijo todo lo que yo he hecho. Vayan a verlo. Solo eso dijo. Luego nosotros encontramos en el verso 39 un poquito más de detalle con respecto al testimonio. Y yo solo quiero usar esto para probarle que usted no tiene que tener grandes predicaciones y grandes mensajes, porque de todas maneras ni va a tener la atención tan larga de parte de su familia. Pero puede hacer como esta mujer. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Mira, hermano, cómo se resume de sencillo. O sea que esta mujer se fue por la ciudad porque fue a causar un alboroto en la ciudad. Si un montón de gente salió a ver a Jesús, usted encuentra la narración, y un montón de gente se volvió a Cristo ese día, un montón de samaritanos. ¿Y qué es lo que dice la narración? Que ella testificaba: hay un hombre en el pozo que me dijo todo lo que yo he hecho, me dijo toda mi vida, debe ser profeta. Así como se lo dijo a él. Eso es todo lo que él hablaba, lo que ella hablaba. Usted puede decirle a la gente: mire, desde tal año que conocí del Señor y puse mi fe en Él me ha dado paz, Él me ha dado libertad, Él me ha dado gozo. Mire, el Señor ha escuchado mis oraciones. No se me han acabado los problemas, pero el Señor me ha hablado, me ha guiado, ha bendecido mi vida. Usted puede dar testimonio de eso de una manera bien simple. Nos saltamos hacia el verso 42 y dice aquí que los hombres que salieron de la ciudad le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. O sea, esta mujer no era una mujer que llegó con un gran mensaje, con grandes revelaciones, con un entendimiento de los símbolos de la Biblia y un gran conocimiento de toda la ley y los profetas. No, solo le puede decir: encontré a un hombre que yo creo que es profeta porque me adivinó todo. Me dijo toda mi vida. Y yo creo que este es el Mesías de Israel. Eso es todo.
Entonces dice aquí que le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Los samaritanos le daban testimonio a la mujer de que su palabra había sido confirmada al hablar con Jesús. Y es que, hermanos, en realidad parte de la clave cuando se habla de compartir nuestra fe es: prediquemos a Jesús. No predique la iglesia, no predique sobre la gente de la iglesia ni sobre el pastor de la iglesia. Predique a Jesús, anuncia a Jesús. Es más, no invite a la gente a la iglesia, invite a la gente a conocer a Jesús. No invite a conocer a ese hombre bravo que predica en esa iglesia. No. Invite a conocer a Jesús. No lo invite a que conozcan del nuevo ministerio de Ujieres, que lo van a subir por la grada y lo van a atender y le van a tener comidita el domingo. No. Invítelos a conocer a Jesucristo y predique que Él es el Salvador del mundo. Predique que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. La gente necesita saber eso. Mire, hoy mismo en esta temporada religiosa, donde de alguna manera la gente tiene sentimientos encontrados, ¿verdad? Unos tienen sentimientos religiosos y ahí de hacer penitencia y de volverse a Dios y que la cuaresma y toda la cosa, y otros tienen sentimientos de playa, sentimientos de andar allá en la lancha, de andar comiendo. La gente está en esos sentimientos encontrados. Hay que predicar que Cristo murió por nuestros pecados, porque la gente no lo sabe. Mire, si la gente supiera que Cristo murió por nuestros pecados y que solo en su nombre hay salvación, la gente no pusiera la confianza ni en la religión ni en sus obras. Pondría su confianza en el Señor de una manera directa. Pero la gente necesita saberlo. Y entonces la semilla que hay que sembrar, las palabras, las frases pequeñas que podríamos utilizar son: ¿y usted sabe por qué murió Jesús? Pruebe a ver qué le dice la gente. ¿Y usted sabe por qué murió Jesús? Porque según la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15, Él murió por nuestros pecados. Y cuando nosotros lo entendemos, le agradecemos a Él por morir por nuestros pecados. Confiamos en Él y dependemos de Él y entendemos que Él nos sacó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Es una revelación de la palabra, pero la gente no la tiene. La gente necesita saber que la salvación se alcanza solamente a través de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces tenemos que predicar a Cristo Jesús. Tenemos que predicar que Él es el Salvador del mundo, que hay salvación. Tenemos que predicar que Él es Dios sobre todas las cosas. Otro ejemplo, aparte de la mujer samaritana, es Felipe. En Juan capítulo 1, verso 45, encontramos este detalle interesante en el cual Felipe dice que halló a Natanael. Y mire lo que le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ubiquémonos en el contexto. Felipe, según la narración de Juan, ya había conocido al Señor Jesucristo, al igual que Pedro, ya había conocido al Señor Jesucristo. Y entonces viene Felipe y de una manera bien sencilla, bien simple, como que usted hablara con su hermano, como que usted hablara con un sobrino o con quien sea, le dice lo que es ahora su experiencia. Y esa experiencia podría ser algo así como esto: fíjese que yo he encontrado una gran paz al poner mi confianza en Jesucristo. Fíjense que el Señor ha cambiado mi vida y me ha dado esperanza, y yo veo la vida ahora de una manera diferente. Tengo problemas, pero tengo un ayudador. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y viera cómo el Señor ha cambiado mi vida. Así que Felipe se va donde Natanael, y en el contexto judío de que conocían las escrituras, de lo cual el apóstol Pablo ha hecho una reseña, donde estamos detenidos en esta noche, en Romanos 9, le dice
de que han encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Porque sabe que Natanael le va a entender. Y le dice, hemos encontrado a aquel del cual los profetas escribieron. Y le dice de una manera directa, ¿cuál es la identidad? Se llama Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero. Ese es, ya encontramos al Mesías. Eso fue lo que fue a predicarle Felipe a Natanael. Ya encontramos al Mesías. Y es lo mismo que usted y yo podemos predicar. Ya encontramos al Mesías. Es Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya encontramos al Mesías. No necesitamos otro. Nosotros tenemos que tener una predicación simple, ¿no? Ya encontramos a aquel que da agua de vida. Ya encontramos a aquel que nos saca del poder de las tinieblas y nos introduce en su reino. Entonces vemos un mensaje bien sencillo. Usted no ve aquí una gran discusión con una gran profundidad doctrinal, pero es debido a que en el contexto judío Felipe sabía que Natanael sabía las escrituras, conocía la ley, conocía a los profetas, y entonces lo único que hace es decirle, ya encontramos a aquel de quien hablan las escrituras. Y usted puede, por el Espíritu, testificar de una manera simple y sencilla. Si usted está siguiendo la meditación de esta noche, en la cual tenemos que recordar siempre la condición espiritual de nuestros parientes en la carne. Si usted está interesado en poder hacer algo por atraerlos, testificando con su vida. Si usted sabe de que el tercer punto es el poder de alguna manera ministrar sus vidas, de modo que usted pueda compartir con ellos, interceder por ellos, orar por ellos y finalmente sembrar semillas de la palabra de Dios. Entonces Felipe es nuestro segundo ejemplo. Predicar a Cristo Jesús, predicarlo de esta manera. Es que mire, Jesús es de quien hablan las escrituras en el Antiguo Testamento. Ahora, un ejemplo, bueno, Natanael responde. Verso 49, capítulo siempre 1 de Juan. Respondió Natanael ya cuando llegó delante del Señor Jesucristo y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces tenemos que predicar a Jesucristo de esa manera. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Israel. Sencillo. Y el otro ejemplo que podemos traerle de poder testificar de una manera simple es la del endemoniado cuando fue liberado. En Lucas capítulo 8, verso 39, dice la palabra que el Señor Jesús, cuando Él quería unirse al grupo de los apóstoles, el Señor le dijo de que no, que se volviera a su casa y que ya contara cuán grandes cosas Dios había hecho con Él. Esta es la otra forma, hermanos, de poder bendecir a nuestros familiares, contando lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe? Todos nosotros estamos continuamente recibiendo favores de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? A veces recibimos milagros extraordinarios de sanidad, a veces recibimos milagros tremendos de provisión o de protección, y a veces recibimos milagros que no nos damos cuenta. A veces hemos vivido milagrosamente en salud y no nos damos cuenta. Lo damos por hecho, como que sí debería de ser. Pero nosotros deberíamos de contar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y deberíamos de aprender, debería ser algo normal, continuamente, cada semana, estar testificando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted sabe que la experiencia propia como iglesia es de que muy pocos lo hacen, y muy eventualmente. Pero esto debería ser algo continuo. Saber exponerle a la gente de una manera concreta. Esto me pasaba, esto hice, esto hizo Dios. Y darle a Dios la gloria por sus bendiciones. Debe ser algo continuo. Entonces usted puede practicarlo con la gente. Usted puede practicarlo con sus familiares. Es la instrucción del Señor Jesucristo. Vuélvete a tu casa y anda a contarles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. A contarles sobre su liberación, a contarles sobre su experiencia cuando estaba bajo el poder demoníaco, a contarles la manera en que el Señor Jesucristo ejerció la autoridad para traer libertad sobre su vida.
¿Y qué dice la palabra a continuación? Que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuéntele a otros hermanos lo que Jesús ha hecho en su vida. Si usted tiene paz, si usted duerme bien, cuéntele a otros que no se necesitan pastillas para dormir. Cuéntele a otros que usted ha aprendido a echar toda ansiedad sobre él y que usted no vive ansioso, ansiosa. Cuéntele a otros que Jesús quitó sus temores. Bueno, si se los ha quitado, ¿verdad? Si usted no testifica, porque yo entiendo que el Señor no lo ha hecho en su vida. Pero cuando el Señor lo ha hecho en nuestra vida, tenemos que testificar. Me ha hecho libre del temor. Me ha hecho libre del temor de la muerte incluso. Él me ha dado paz. Me ha llenado de gozo, me llena de gozo, de esperanza. Hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida puede bendecir a las personas, a nuestros familiares. Ahora Pablo continúa con esta línea porque es sumamente interesante el contenido del capítulo 9 de Romanos, imposible de cubrirlo en una hora. Y Pablo continúa diciendo de que no es que la palabra de Dios haya fallado, Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Pablo saca a luz una doctrina en la cual usted tiene que estar bien claro y bien entendido. Sí, la Biblia habla de Israel, de los gentiles y la iglesia, pero Israel como nación no tiene el derecho automático o el acceso a la salvación, sino que a través de ellos vendría el Mesías y ellos tendrían que reconocerlo y poner su confianza en él, porque él es la simiente de Abraham, a través de la cual serían benditas no solamente ellos, sino todas las naciones de la tierra. Entonces viene Pablo y declara algo que para los judíos hasta el día de hoy es algo que ellos no entienden, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo revela un aspecto doctrinal sumamente importante, en el cual yo quiero que usted esté bien plantado, bien fundamentado. No es que porque sean descendientes de Abraham son hijos de Dios. Sí, son el pueblo de Dios. Sí, a ellos les fue dada la ley, las promesas, el culto. A ellos les fue dado, por medio de los patriarcas, vino el Mesías. Pero ellos no son hijos automáticamente, sino que ellos tenían que poner su fe en el Mesías. Ellos tenían que nacer espiritualmente por medio de la fe. Y por eso se le dice que es en Isaac que sería llamada la descendencia. Porque los verdaderos israelitas no son la nación de Israel en sí misma, ni todos los que hayan nacido de Abraham, ni porque puedan probar su genealogía de una de las 12 tribus. Entonces, una de las formas más fáciles de poderlo observar o comprobar es: ni los ismaelitas son contados como hijos. O sea, los árabes no entran como pueblo del pacto, como pueblo de Dios. Y eso es bien fácil de entenderlo, porque Ismael nació por la carne. Pero Isaac nació por la promesa. Sí, pero ni aún todos los descendientes de Isaac, que son los israelitas, son hijos de Dios, porque ellos también tenían que poner su fe en el Mesías. Y entonces los ismaelitas, que son los árabes, quedan fuera del pacto, quedan fuera completamente de la preeminencia en la cual Dios colocó a la descendencia de Abraham. Pero aún los descendientes de Isaac, y cuando llegamos a Jacob, las 12 tribus, no es algo automático que les pertenece el reino y que son hijos de Dios simplemente por el pacto de Dios con Abraham. No, y entonces Pablo viene y descubre un misterio que nosotros como iglesia, las naciones, los gentiles, hemos entendido, pero que Israel hasta el día de hoy no entiende, y está en el verso 8. Es que no los que son hijos según la carne son los hijos, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea que no son hijos solamente porque son descendientes de Abraham, no. Son hijos los que nacen de acuerdo a la promesa, es decir, los que nacen por la fe. ¿Cómo es que nació Isaac? Este es el punto.
Ismael nació de la carne, del esfuerzo humano, de la estrategia humana. Cuando Agar le dice a su esposo que agarre a su sierva, se acueste con ella, entonces nace Ismael. Es el esfuerzo de la carne. Pero ¿cómo nació Isaac? Isaac nace cuando Abraham tenía 100 años. Isaac nació por la fe. Isaac no nació por el esfuerzo, por la vitalidad de Abraham. Isaac no nació por la capacidad de Sara de tener hijos porque ella era estéril. Isaac nació por la fe. Entonces todos los hijos de Dios nacen por la fe. Así como Isaac nació por la fe, nosotros hemos nacido por la fe en Cristo Jesús. Entonces la adopción le pertenece a los judíos por la ley y por la promesa, pero ellos tenían que haber nacido de la fe, y hasta el día de hoy los israelitas que han creído en el Mesías son parte del pueblo de Dios. Pero los que no han creído en el Mesías, como Jesús les dijo, en sus pecados van a morir si no creen que yo soy. Entonces nos damos cuenta que se viene una revelación espiritual tremenda, y es que se necesita nacer espiritualmente, se necesita nacer por la fe en el Señor Jesucristo. Isaac es el hijo de la promesa de Dios, nació por la fe de Abraham, y nosotros también hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Cuando nos unimos a Él, cuando creímos en Él, la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nacimos de nuevo por la fe. Y esto está bien claramente explicado en Gálatas 3:26. En Gálatas capítulo 3, verso 26, el apóstol Pablo, de una manera bien clara, bien directa, declara este misterio. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el mundo usted escucha que la gente dice que todos somos hijos de Dios. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que todo el mundo somos hijos, porque ahora, hermano, hasta todos esos con la diversidad de género se consideran hijos de Dios, y hasta proclaman un mensaje de que son hechos a la imagen de Dios, defendiendo su desviación de género. Entonces no, son hijos de Dios todos aquellos por la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, metidos en el cuerpo de Cristo, sumergidos en el cuerpo de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Ciertamente linaje de Abraham son. Miren, déjenme un par de minutos para explicarle esto. ¿Por qué somos linaje de Abraham, aunque no seamos israelitas? Porque Abraham era un pagano. Abraham era un pecador mundano que vivía en Ur, vivía en Caldea, vivía en Babilonia. Era un hombre criado con una cultura totalmente ajena, porque ni la ley había sido dada, ni Dios se le había revelado todavía. Él vivía como un pagano. Pero ¿quién es entonces Abraham bajo el enfoque que quiero conectar con nosotros? Abraham era un pagano que le creyó a Dios. Él es el padre de los creyentes. Entonces, si nosotros somos de Cristo, si nosotros le hemos creído a Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él, nos hemos unido a Él, ciertamente linaje de Abraham somos. Abraham es nuestro padre espiritual, en el sentido de que él era un pagano que se convirtió en creyente. Y eso éramos nosotros también. ¿Cuántos eran paganos aquí? Mundanos, como decía el hermano Pasito, perversos. Pero le hemos creído al Señor, y por causa de nuestra fe estamos unidos a Él. Entonces me encanta la declaración: y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y son herederos según la promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Sobre ese verso es tema de otra predicación. Y aplicar que nuestra carnalidad se opone a nuestra vida nueva en Cristo.
que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu y que hay una lucha espiritual. Pero enfoquémonos en esta noche en que tenemos una posición privilegiada. Hemos sido adoptados. Tenemos un pacto sellado por la sangre de Cristo. Hemos sido llamados a su gloria eterna. Nos ha sido revelado el culto verdadero. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. La posición privilegiada que Israel perdió o no valoró en el Antiguo Testamento, la iglesia la tiene ahora. Depende de usted que la valore. Depende de usted plantarse, afirmarse o menospreciar la posición que Dios le ha dado. Eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros de una manera individual. Pero enfoquémonos en vivir considerando, recordando la condición de nuestros familiares en la carne, nuestros familiares sin Cristo, y apliquemos a nuestra vida el sentimiento del apóstol Pablo a través de estas 4 cosas. Recuerde siempre su condición, haga algo por atraerlos, interceda por ellos y siembre semillas de la palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias por revelarte en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, por la posición que nos ha sido dada, por el entendimiento. Señor, ayúdanos, susténtanos, sosténnos, vivifícanos, guíanos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú continúes obrando, que tú termines la obra en nosotros. Y te pedimos, Señor, lengua de sabios para poder hablar palabras alcanzadas. Señor, te pedimos tu respaldo para poder testificar de tus maravillas, de tu obra en nuestra vida, testificar de tu palabra, a fin de que algunos vengan al conocimiento tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo, y te pedimos, usa nuestra vida como un instrumento para que otros sean alcanzados para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya.